¿Cómo están, querida familia y amigos? Hoy, nuevamente cocinando con Laura en Australia, les traigo un rico plato muy agradable, muy popular y típico de Perú, el pollo a la brasa. Cocinando con Laura en Australia vamos a hacer un plato típico muy agradable de Perú, que es el pollo a la brasa, que acá en Australia no hay forma de conseguirlo. Ustedes en Perú lo tienen, pueden ir a cualquier pollería y está, pero nosotros acá no, así que nos hemos ingeniado en preparar un pollo a la brasa al horno y bastante cerca nos sale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es salar el pollo. Entonces acá voy a poner por la proporción de salar el pollo es por cada 5 pollos 1 kilo de sal. Entonces, como yo voy a salar un pollo, le pongo 200 gramos de sal que RPC y acá pongo el agua calculando, porque acá me entra justo un pollo. Entonces, primero le pongo a la mitad. Ahora hago que esta sal se desintegre y acá le pongo por 20 minutos y ahí ya los retiramos para echar el aderezo. Mientras vamos salando el pollo, vamos a preparar los demás ingredientes. Entonces vamos a licuarlo, entonces vamos a poner a la licuadora los ingredientes. ¿Ok? Acá está el pollo. Que se cura totalmente. Si falta un poquito le echamos más agüita y ya está. Tengo una cebolla, entonces de una vez le pongo a la licuadora una cebolla. Le voy a hacer con jugo de naranja, también, de una naranja chiquita supongo. Le voy a echar también si tienen, le pueden echar cerveza, vino, pero yo le voy a echar vinagre. Por los niños que no con el licor. Entonces le echo jugo, vinagre, una cuchara de vinagre. Le voy a echar ajos molidos. Yo ya tengo acá mis ajos molidos. Una cuchara. Una cuchara. Vamos a echarle sal, una cucharita. No le echemos más porque como está salando ya tiene, entonces solamente estamos echando sal por los ingredientes que estamos poniendo ahora. Entonces una cucharita al ras, así nada más, porque si no sale muy salado. Ya está. No tan llena, así al ras nada más. Le voy a echar pimienta, también una cucharita. Aquí tengo esta pimienta. Acá con una cucharita. Como se licúa, le estoy poniendo esta pimienta negra que tengo entera, porque la pimienta blanca pica mucho, entonces se te pone ahí. Después acá combino también una cucharita le voy a echar orégano, también una cucharita. También le voy a echar romero, una cucharita.
Y acá le echo también tomillo, media cucharita. Yo lo que les quería decir que hoy les voy a enseñar, bueno, acá en Australia es complicado, no voy a poder tener un pollo a la brasa así con la brasa y todo. Entonces, ahora todo esto, y le echo un poquito de vinagre, de sillao, una cucharita. Entonces voy a hacer, todo esto lo licúo, voy a hacer al horno y vamos a tratar de comer ya. Es la única manera de comer nuestro pollito a la brasa, de deleitarnos con nuestro pollo. Todo eso se licúa y va a salir una masa que le vamos a echar al pollo para ponerlo. Luego, nosotros hacemos un ají también, muy parecido a lo que se come en Perú, pero de otra manera, alzado con mayonesa. Entonces, vamos a hacer, mientras el pollo se va asando en el horno, les voy a enseñar el ají que nosotros comemos acá. Unos 20 minutos del pollo. Ya está, lo sacamos. Lo ponemos acá en esta fuente para aderezarlo. Ya licuamos esto, entonces todo licuadito. Le echamos, lo maceramos, le echamos todo para macerarlo unos 20 minutitos. Y ahí ya le podemos poner al horno. Entonces, lo maceramos bien por todos lados, bien rico, tiene su gustito al de Perú. Y acá adentro le ponemos con unas hojitas de laurel, le ponemos todo esto que queda, y con eso la dejamos ahí reposar unos 20. Ya está todo listo. Lo he amarrado para que no se desarme y pueda dorarse bien. Entonces le voy a echar un poquito de paprika para que se dore. Entonces el pollo ya está así, miren. Le he puesto acá en esta forma el pollito y con su mismo jugo vamos a poner un horno de 180 grados por espacio de, calculamos que sea unos 90 minutos aproximadamente, pero lo vamos mirando cada media hora. Le voy a poner así boca abajo primero para que se dore acá, después lo volteamos. Ya le agregamos un poquitito de mantequilla, ya está listo, preparado, el horno precalentado. Entonces le ponemos y vamos a ver. Primero vamos a hacer la mayonesa base. Entonces, como cualquier mayonesa, yo lo voy a hacer, he aprendido a hacerlo con leche y leche fresca, o puede ser leche evaporada también, pero para mí más fácil es la leche fresca. Entonces, una taza de leche, pero primero le pongo media cucharadita de mostaza. Después le echo, calculo, una media cucharadita de sal. Después, si falta, le agregamos más, pero le ponemos así. Bueno, que aproximadamente medio litro de aceite le voy a echar. Entonces le echamos acá y le pongo, no tengo limón entero, uso esto de botellita, que es lo mismo, una cucharita. Ustedes usarían el jugo de medio limón. Entonces ya está todo acá y ahí le echo la leche. Entonces ahora lo llevo a licuar, lo licúo. Esto tiene que ver la velocidad de su licuadora. Por ejemplo, yo la licuadora, como tiene como 5 velocidades, directamente le pongo en la velocidad 4, licúa un poco la leche, calculo que será unos 5 segundos o 6, y le voy echando el aceite lentamente y se va a hacer. Para ver, vamos a darle la vuelta. La media hora. De alguna manera, el pollo se ha secado un poco, le he echado agua. Hay que tener siempre cuidado
de que si se seca tenemos que echarle agüita. Entonces lo volteamos para poder que se siga cocinando. Entonces acá le ponemos un poquito de mantequilla. Y acá debe estar en 30, 40 minutos, o sea que ir mirando. Puede ser que se tome sus 90 minutos, como puede que no. Todo depende cómo se cocine el pollo. Depende también del tamaño del pollo y también de nuestro horno, ¿no? Entonces esa es la verdad. Y acá le echo un poquito de paprika para que se dore. Lo ponemos al horno y ya está. Ya nos salió la mayonesa, la base, mayonesa base. Entonces a esto ya está, le he probado la sal, está bien todo, entonces le vamos a echar ya para hacer el ají. Entonces acá le vamos a poner una cucharada de orégano, una cucharita de orégano, una cucharita de romero, y vamos a echarle el ají. Yo acá tengo el ají molido amarillo, porque acá no tenemos esos enteros que venden. Entonces le vamos a echar molido, y para que tenga color le voy a echar hojitas de lechuga verde, para que salga el color verde. Y eso lo licúo. Si sale un poquito aguadito, lo voy a espesar con pan rallado. ¿Okay? Entonces le voy a echar, calculo, unas 2 cucharadas, porque ahora sí quiero que sea picante, porque eso es solamente para usar. Ya licué, acá está. Vamos a vaciarlo acá. Un poquito aguadito, le echamos, como le decía, el pan rallado y la espesa y ya estamos. Vamos a probar cómo está la sal, el picante. Parece que le falta picante, le voy a echar una cucharada más. Lo bato bien. Estoy tomando punto, ¿ven? Pero igual le podemos echar, se espesa con pan rallado. Y ya está. Listo nuestro ajicito. Tiene un poquito verdecito por la lechuguita. Y como esa guachentita de la lechuguita le ha aguado un poquito, pero lo espesamos con el pancito rallado y está perfecto. Ya está. Perfecto. Ahora sí, esperar el pollo y ya está. Para comer gusto. Así nos acomodamos acá. Yo me acuerdo que antes de venir a Australia, yo tengo a mi primo que en Canberra tiene su restaurante y trajo el horno de Perú, de los hermanos, no sé quién le vendió el horno. La cosa es que trajo acá y él hace pollo, lo hace en Canberra. Y ese sí es un igualito, perfecto. Y entonces yo dije, guay, ¿qué voy a hacer? No, tenemos que ir hasta Canberra, alguna vez hemos ido, un año. Entonces desde acá dije, no, me voy a hacer el curso de pollo a la brasa en Perú antes de venir. Y hice el curso y es que por eso es lo que estoy preparando. Y nos enseñaron este ají para prepararlo, la forma y todo. No me arrepiento de haber dado ese curso, que fue
por periódico decían aprenda pollo a la brasa y ya está. Y bien, bien, bien. Acá está nuestro ajicito, bien agradable. Ya está, espesito como nos gusta. Y está bien picantito. Excelente. Con este ajicito, como que no extraño a veces comer un pollo a la brasa acá. Acá está, agradable. Muchas gracias, querida familia y amigos, por acompañarme en este proyecto de cocinar, de mostrarles que cocino acá en Australia la comida peruana de la mejor manera, tratando de conseguir las cosas, y la cosa es que comemos rico. Gracias por sus likes, gracias por estar en el canal, suscríbanse los que no están, compartan con sus amigos y tengan una bonita semana. Gracias y bendiciones.